en toda esa zona de Medio Oriente, para algunos Oriente Próximo, dicen otros también. Vamos a conversar con Marlon Tapia, que es un peruano connacional que está en Israel y nos va a dar su testimonio de lo que se está viviendo allá. Mientras reiteramos la información, 3 peruanos están desaparecidos, digamos, no se tiene rastro de ellos. La última, la señora Rufina Pereira, la historia del médico David Levy también, que prestaba servicios en estos campamentos que han sido objeto precisamente de los ataques, nos preocupa, pero queremos tener más alcances de la situación con Marlon Tapia. Marlon, ¿nos escuchas? Te saludamos desde Lima, Perú. Gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Muy buenas noches, muy buenos días para Israel. Buenas noches. ¿Cómo estás, Marlon? Primero preguntarte, agradecerte la deferencia de contarnos la situación que viven allá, pero comparando con lo del sábado, con lo ocurrido el sábado, ¿la situación sigue así de tensa? ¿Cómo sientes allá, digamos, este tema? ¿Están proyectando que este conflicto será un conflicto de días o semanas de duración? ¿Qué noticias se tienen? Mira, nosotros acá, pues, la población yo creo que está un poco en shock en base a lo que ha pasado el día sábado, en horas de la mañana, de la masacre que se ha permitido a poblaciones civiles. En cuanto al día a día, pues lo vamos viendo, ¿no? Acá en Israel, pues estamos acostumbrados un poco a este tipo de situaciones. Me refiero al hecho del lanzamiento de misiles, al hecho de ir al búnker, escuchar una alarma y protegerse. Claro, lógicamente que esta situación, lo que ha pasado esta vez, pues es totalmente distinto. Y básicamente es por la masacre de civiles, ¿no? Eso yo creo que es algo imperdonable. ¿Puedes contarnos un poco, Marlon, de tu vida ahí en Israel? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué haces tú en Israel? ¿Y dónde te encontraron los ataques del sábado? Yo soy jefe de proyectos en el campo de inteligencia artificial y en el campo de tratamiento de aguas, soluciones para tratamiento de aguas. El día sábado acá era fiesta, básicamente con la familia. Fue algo que, bueno, al comienzo era difícil de escucharlo, de captarlo, ¿no? O sea, el ingreso de terroristas del grupo Hamas del territorio israelí, pues al comienzo, pues por lo menos mucha gente yo creo que pensó en algunos cuantos, ¿no? Como muchas infiltraciones que a veces siempre han tratado de hacer. El hecho fue que fue completamente distinto, ¿no? Masacre en poblaciones civiles. Ahora mismo han recogido alrededor de 107 cuerpos en una de esas poblaciones al costado de la Franja de Gaza, en este festival de música que han recogido el día de la mañana, tengo entendido alrededor de 270. Es algo inconcebible, independientemente de las personas que han sido llevadas a la Franja de Gaza y que ahora están siendo amenazadas con comenzar a matarlas. Es algo que yo creo que, o sea, todo el mundo, independiente de la posición política que tenga, pues tiene que condenar, ¿no? Son crímenes definitivamente. Marlon, ¿y tu situación de trabajo, por ejemplo? ¿Les han dicho ya no asistir a los centros de labores? Digamos, ¿la vida normal está totalmente alterada? Acá, lógicamente, la vida normal como tal, acá pues el que puede trabajar desde casa, el que puede, depende mucho, yo creo que hay mucha flexibilidad. En estos momentos los servicios esenciales están funcionando, supermercados, farmacias, todo tipo de servicios básicos funcionan. Y las directivas lo manda, por decirlo así, ¿no? Acá es una unidad que depende del ejército, es, por decirlo así, es defensa civil israelí.
que manda las directivas para la población. En ese sentido yo creo que la población está adiestrada, sabe el tiempo que tiene entre el sonido de la alarma y llegar lógicamente al búnker o al puerto de seguridad en su domicilio. Esperemos sobre todo, ¿no? Que yo creo que en esos momentos, lógicamente, se desata una guerra, es un conflicto que viene de tiempo, pero más que todo, en estos momentos hay niños, hay ancianos, hay familias enteras en la Franja de Gaza. No estamos hablando de soldados, la gran mayoría de personas fallecidas son personas civiles. Imagínese usted en su domicilio, tiene niños, vienen a toda la urbanización, entran y simplemente pues los aniquilan, los degollan. Las imágenes que sobre eso son irreproducibles, creo. Marlon, Pero en estos momentos todavía hay una gran cantidad de gente en Gaza que está aquí. Yo creo que toda la comunidad internacional debe emitir eso bien claro para que sean retornados al país. Y entre ellos... de tu voz, Marlon, se desprende que todavía hay temor y hay preocupación y hay incertidumbre. Es comprensible por todo lo que estamos conociendo desde el sábado pasado, este impacto que tú nos has narrado bien sobre la masacre contra civiles inocentes. ¿Te encuentras con otros peruanos en Israel? Digamos, ¿cuál es la percepción de ellos? La percepción, yo creo que las personas que viven acá conocen este tipo de situaciones, pero lamentablemente, porque no es normal. Pero yo creo que las personas turistas que han venido a visitar Israel, Israel es un país turístico y hay mucho que ver. Sí, imagino lo que están pasando también, ¿no? Es una situación de tensión, no es algo normal dentro de todos los ataques que hemos recibido anteriormente, pues no, lógicamente este tipo de situaciones no se han dado. Hace 50 años en la guerra del Yom Kippur, o sea, se hizo un ataque también muy sorpresivo, se dañó una gran cantidad de soldados, ¿no? Que no eran civiles. Correcto. Pero esta vez es todo lo contrario, y yo creo que sí. Bien, Marlon, haces énfasis en esta situación de muchos civiles y eso es lo que tiene también la característica, digamos, de impactante y de generar esa sensación de que estamos ante una atrocidad, estamos ante un hecho sumamente grave que además afecta el derecho internacional humanitario, esta situación de, niños, adolescentes, adultos mayores, incluso siendo secuestrados por los miembros de Hamas. Marlon, gracias por ese testimonio, interesante escuchar tu voz, por supuesto todo el apoyo desde acá, un peruano viviendo yo creo que sí. Sí, yo creo que se debe condenar la violencia dentro de todo, o sea, no solamente es de Israel, el tema no es solamente de Israel, en cuanto al tipo de violencia que se está ejerciendo, que este grupo terrorista Hamas ha perpetrado. Violencia hay en otro lado, en el Perú hay mucha violencia, también creo en otros sentidos. Hay cosas claras que para todo el mundo, toda la humanidad debería. Creo que posiciones claras porque este tipo de cosas no se deben de repetir para ningún tipo de población, Claro que sí. En estos momentos hay una gran cantidad hay cosas que ya han pasado, pero en estos momentos hay una gran cantidad de población civil, de niños, vean videos, de niños pequeños. Imagínate la atrocidad que deben estar viviendo en estos momentos allá. Es muy difícil de imaginar. Pónganse un poquito a pensar, pónganse un poco en... Sí, claro. Yo creo que esa es la verdadera noticia en estos momentos. Creo que hay la guerra, todas esas posiciones políticas, pero ese es algo que todavía no se resuelve. O sea, hay una gran cantidad de personas civiles que ni siquiera me imagino lo que están pasando allá.
Gracias, Marlon, por Y hay que esta... recalcarlo y hay que, bueno, esperar que todo se resuelva de alguna forma. Así esperemos, sobre todo, como tú has dicho, para las personas que están viviendo allá y están en esa incertidumbre. Gracias, Marlon, por esta comunicación desde Israel. Y Santiago, se percibía, ¿no?, en la voz de Marlon esta desazón, este pesar, este dolor por la pérdida de tantas personas, además de manera irracional, por estos actos de violencia que se han cometido este fin de semana y que lamentablemente tienen todavía una continuación, porque hay, luego de los ataques, una represalia por parte de Israel en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados donde viven 2 millones de personas aproximadamente. Es un territorio sobrepoblado y además, como tú señalabas al inicio, se ha cerrado todas las vías de ingreso de alimentos, de agua, así que todavía esto está en plena escalada, lamentablemente. Bueno, tremendo ese testimonio que hemos escuchado. No sé si notaron, amigos, la dificultad que tenía el peruano con el que conversamos, Marlon Tapia, para hablar. O sea, una persona ciertamente en shock, ¿no? Porque, claro, no solo es una situación de riesgo para las personas que están allí, sino también el acceso a imágenes. Esta era, este momento, el día que vivimos, te da eso, imágenes en exceso. Vas a tener todo tipo de videos, todo tipo de información llegando a tu celular, y probablemente eso también le da otra dimensión a los conflictos ahora, ¿no? Ver con la crudeza de alguien que capta en un celular un secuestro, impacta de una manera, ¿no? Impacta de una manera, y creo que más bien es esta forma de comunicarnos ahora que nos hace estar mucho más cerca de lo que ocurre en esa zona, por lo menos a través de los videos. Ojo también con cómo manejan ustedes su consumo de noticias, amigos. En el caso de guerras, en el caso de estos hechos dolorosos, es bueno, por más de que pueda sonar, oye, ¿qué estás hablando? No, sí, regular el consumo de noticias, acceder quizá más a situaciones de análisis donde podamos entender... Darle un contexto, ¿no? Sí. Darle un contexto, básicamente. Bueno, ahí nos han facilitado vías de contacto para atender las solicitudes de asistencia de peruanos en Israel. Ahí lo tenemos a la mano, lo tenemos en la pantalla, contactos de emergencias, 972-5270-50868 y 972-50-34-21-923. Ahí también tienen a la vista el correo electrónico. Es la sección consular de la Embajada del Perú en Israel para algún contacto de emergencia en esta situación de emergencia, y además para que los ciudadanos peruanos que están en Israel y que aún están varados, teníamos un número aproximado, Santiago, de 40, nos decían. 40 claro, personas. aunque como estamos en la emergencia todavía estamos viendo y evaluando cifras. Bueno, a este número se pueden empadronar para poder realizar la acción de poder salir de Israel, ya que los vuelos fueron cancelados el fin de semana. Imaginamos que está volviendo un poco a la normalidad, pero todavía hay mucha complicación, ¿no? Ha sido un ataque brutal y todavía hay represalias, hay todavía también misiles que se lanzan desde Gaza a Israel. Juan, que el anuncio que ha hecho el portavoz de Hamas, Abu Obaida, diciendo que por cada misil disparado desde Israel se ejecutará a una persona. Ese anuncio, digamos, estamos ante situación de crímenes de guerra, estamos ante situación de una hostilidad que requiere también pronunciamientos de los gobiernos. Y en el Perú lo que vimos fue un comunicado de Cancillería solidarizándose con Israel por los ataques, pero Latinoamérica está en vilo también. Muchos latinoamericanos en Israel, algunos fallecidos, reporta Argentina, México, Brasil tiene ciudadanos también intentando salir. Es el momento de la cooperación, por eso te ponemos los números. Si conoces a algún peruano en Israel, pásale estos números, que se reporte. La idea es tener mapeados a los connacionales y poder sacar del país a los que aún quedan allí, ¿no? Así es, conversábamos, Santiago, que hay una gran cantidad de personas de diversas nacionalidades. Hay europeos, para hacerlo más corto, ¿no? Españoles, franceses, alemanes. Se reportó durante el fin de semana el secuestro de una ciudadana alemana, por ejemplo. Y la gran mayoría estaba en este festival, que era un festival cerca de la Franja de Gaza, cerca de la frontera. Era un festival de música electrónica. Había miles de personas. Lamentablemente se asesinó a muchas de ellas y otras fueron llevadas, fueron secuestradas para poder hacer este canje de prisioneros, que lamentablemente es una práctica muy común. De guerra. Se secuestran soldados
o ciudadanos, en este caso israelíes, para poder canjear después a estas personas por palestinos que han sido, digamos, procesados o están en cárceles israelíes. Así que es una situación bastante complicada y la escalada de violencia, entendemos, va a continuar. Y recordando un poco lo que decía Marlon Tapia, decía que no tengamos que ver que ingresan hombres armados a tu casa, estás con tus hijos, ingresan hombres armados y comienzan a disparar a mansalva, sin ningún tipo de razón. Son hechos, la verdad, repudiables, que entiendo la comunidad internacional ha repudiado, pero también hay que darles un contexto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Una situación desde el año 2007 jamás tiene control de esa zona en Gaza y han pasado 16 años para que se dé este ataque sorpresivo. Te estábamos haciendo esta pregunta, ¿sabes qué generó el ataque en Israel?